Buenas tardes, vamos a hablar sobre mentiras en terapia para enriquecer nuestra investigación. Vamos a hablar con la psicóloga Minerva Romo Alvarado, mucho gusto. ¿Listo? Y vamos a empezar con las preguntas. Okay. La primera pregunta es, en base a su experiencia, ¿quién nos puede decir sobre las mentiras en terapia? Creo que las mentiras en la terapia definitivamente son algo muy común. De hecho, hasta creo que tiene que ver con algo cultural. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado forzados, y algunos voluntariamente, a decir algún tipo de mentiras, ¿no? Platicaba con ustedes hace rato sobre cómo es que todos nosotros, por una cuestión de adaptación, decidimos mentir al momento de, no sé, de la clásica pregunta que nos hace nuestra amiga sobre cómo me veo, ¿no? Sí. Entonces, a veces en el vestido, pues, híjole, Dios, no estuvo muy favorable para ella, y a veces en ya las circunstancias ya van a decir, ¿estás bien? Vámonos, ¿no? O por ejemplo, cuando hay alguna situación de crisis, que en un afán de alentar, hacemos algún comentario de todo va a estar bien, cuando ni siquiera podemos aseverar si eso va a ser real, ¿no? Entonces, Sí. Culturalmente la mentira es algo del día a día, que por lo tanto en la terapia también se va a ir dando, ¿no? Creo que se da por cuestión de adaptación, por presentar a lo mejor de una manera indirecta ese anhelo que nuestro paciente tiene, ¿no? Por eso creo que tampoco nos debemos azotar o asustar. Claro que hay unas que ahorita les platicaré que sí dan miedo, pero definitivamente también a nosotros nos da hasta una pista sobre cuál sería el diagnóstico, ¿no? ¿Dónde está esa falta que tanto hablaba Lacan, ¿no? Y que es por ello que muchas veces van nuestros pacientes a consulta, o son llevados a consulta, ¿no? Que a veces, en mi experiencia, cuando son llevados, es cuando a veces se da un poquito más las mentiras, ¿no? Porque todavía no existe esa conciencia sobre lo que tendría que ir trabajando, ¿no? Además de que creo que tiene que ver por la parte de adaptación, creo que como terapeutas también tiene que ver con el vínculo que tenemos con nuestro paciente. Ustedes sabrán si ya han tenido su materia de entrevista. No, todavía no. Cuando lo tengan, sabrán que habrá diferentes momentos en que se va llevando la entrevista, ¿no? Y uno muy importante es todo el que se da al principio con el encuadre y con la empatía que generamos junto con el paciente, en donde ahí se crea ese lazo de confianza de lo que será el proceso terapéutico. Muchas veces la mentira se da cuando todavía no se ha creado ese vínculo, ¿no?, con el paciente y el terapeuta, para poder trabajar ya como de manera mucho más concreta a lo que se va, ¿no? Entonces podría ser que al inicio puedan empezar las mentiras, pero tiempo a tiempo pues ya se disminuye eso y pues crece la confianza. Ajá, sí. Ese puede ser otro factor, ¿no? Como de si ya se estableció un buen vínculo entre el terapeuta y el paciente, de confianza, pues si es un buen encuadre, si es una buena empatía, el paciente se siente a gusto, esas mentiras a lo mejor ya no van a ser tan necesarias, ¿no? Y otra sería por cuestiones de adaptación, ¿no? Y que nos hablan sobre aquella falta que está representando el paciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué le recomienda un psicólogo cuando se le presenta una situación similar? Hay que ponerla en el aire, definitivamente. Hay que ponerla en el aire sobre la mentira. Yo no creo que la confrontación sea la mejor estrategia, pero sí hay que hacer saber al paciente que se conoce sobre esa mentira. Mi experiencia va más allá, por ejemplo, con niños, y con los niños sí confronto la realidad, ¿no? No les digo, tú dijiste una mentira o hiciste eso, ¿no? Pero si hablas sobre ese juguete, yo le puedo decir, tu mamá me dijo que lo querías, pero no sabía que ya lo tenías, ¿no? Por ejemplo, hablando del juguete. Y ahí a lo mejor el niño se dice, no, es que es verdad, sí lo quiero, pero todavía no lo tengo, ¿no? Y ya después comienza el proceso sobre concientizar el por qué se hizo esa mentira, ¿no? ¿Cree que hay algún tema de su experiencia valioso para investigar? O para enriquecer nuestra investigación. Claro, a lo mejor ahorita que vayamos con los ejemplos,
pero desde muchas perspectivas. Estamos hablando que es algo cultural, pues en nuestra cultura hay diferentes cosas, Sí. ¿no? Y en áreas de la psicología también. Por ejemplo, en el trabajo con niños, ¿qué es lo que lleva al niño a llevar alguna mentira? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué obtiene el niño de hacer una mentira? En los adultos, ¿qué sucede al llevar esta mentira? Y cómo es que hay un sistema que apoya las mentiras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema de familia, por ejemplo, en donde se siguen esas mentiras familiares que lleva hasta a hacer todo un rol? Te les platicaré un ejemplo, en donde hay toda una dinámica dentro de una familia, a través de una adopción en donde pues toda la familia encubre esa mentira, ¿no? Y lo que implica, ¿no? En ello. Entonces creo que por áreas se podría hablar sobre estilos de crianza, se podría hablar sobre los propósitos de las mentiras, se podría hablar sobre los beneficios de las mentiras, no sé, creo que hay muchísimas áreas en las que se podría investigar. Entonces, ¿cree que podría ser un tema interesante las mentiras en terapia? Sí, claro que sí, con una buena delimitación a algún área porque pues es muy amplio. Es muy amplio. Okay. ¿Nos recomienda algún autor, teoría o libro que nos pueda hacer de referencia a este tema? Debo confesar que no soy experta en el tema, que no tengo mucho conocimiento en ello. Lo que se me ocurre, por ejemplo, es que se echen a Lacan sobre la falta, ¿no? Sobre la explicación de la falta y que pueda estar relacionado con el mentir, ¿no? Cuando hay una falta, el paciente la reconozca o no, pues genera un anhelo en donde él quiere aparentar ciertas situaciones, ¿no? Se me ocurre que puedan leer un poco sobre Lacan y les dé alguna pues etiología sobre esto, ¿no? Entonces considera que si hay otros temas que pueda hacer relación con este tema, o sea, pues, no sé, aparte de la psicología, no sé, la sociología o algo así. Se me ocurre la educación y tiene que ver mucho con a lo mejor mi área de trabajo, pero vuelvo a hablar sobre los estilos parentales, por ejemplo. Mentiras, estilos parentales, estaría como súper interesante, ¿no? Ese para mí, por mi experiencia laboral, hasta me gustaría leer sobre eso. ¿Considera usted que nuestra investigación podría ser relevante para una organización? Claro, por ejemplo, en una institución educativa, en una institución, creo que en diferentes puede aplicar. Se me ocurre ahorita hasta, por ejemplo, cuando se va a contratar a alguien, ¿no? Desde una perspectiva de reclutamiento, cómo detectar mentiras y para qué es el uso, porque eso también hemos, por ejemplo, comprobado, ¿no? Muchas personas hasta le ponen de más en su currículum, ¿no? Por ahí, con el afán de ser contratados y a la hora de la hora, pues no cumplen con esos perfiles, ¿no? Pues creo que desde el área empresarial hasta de perspectiva técnica, terapéutica y también educativa, instituciones educativas. Ahora sí, ¿nos podría contar alguna experiencia del tema? Pueden ser muchas. Entonces. Muchas experiencias. Bueno, hay una que realmente creo que es la ganadora y a lo mejor se la dejo al final, pero no. Porque se nos puede llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Recuerdo mis primeros años de egresada, comencé a trabajar como orientadora en una primaria, atendiendo casos de necesidades educativas especiales, y había un niño con problemas de conducta. Era el momento de la escuela no contaba con un sistema de organización de expedientes y pues me dediqué a eso, ¿no? Como empezar a armar expedientes de los niños, hacer entrevistas de los papás para ir detectando factores de riesgo. Y cuando llego a entrevistar a la mamá de este niño, pues yo con mi ficha psicopedagógica, ¿sabes? Toda mi tablita, entrevistando y pidiendo datos, el desarrollo y todo, ¿no? Y llegamos al punto del embarazo. Y ella comienza a describirme todo su embarazo, sus síntomas, cómo es que bueno, no me dijo cómo quedó embarazada, ¿no? Me empieza a describir todo lo que ella lo planeó. Y ya saben, la pregunta hasta que en las encuestas está, ¿no? Planeado, no deseado, y están explorando, ¿no? Y ella todo me lo empezó a describir, ¿no? Hasta me habló de sintomatologías, me habló sobre cómo sentía náuseas, conflictos que se dieron durante el embarazo con la pareja, ¿no?
Cuando yo termino la entrevista y comienzo a armar el expediente, veo que en la acta de nacimiento del niño había cierta información sobre un proceso de adopción, ¿no? Entonces para mí sí fue una buena sorpresa y corroboro con la secretaria que si este niño era adoptado, y ella me dice que sí, ¿no? Y ella me sorprendía sobre qué, o sea, que no sabías, así como, claro que es adoptado. De hecho, eran 2 niños y los 2 niños eran adoptados. Y yo le dije, híjole, es que esta mamá me reportó todo lo del embarazo, ¿no? Y ya yo saco, ¿no? Y bueno, sí fue una sorpresa, y pues claro que sí decíamos, híjole, esta mamá, pero necesita de terapia la de ya, ¿no? Mi función ahí, más que dar un tratamiento dentro de la escuela, pues era más bien como seguimiento o apoyo a los profesores, pero sí era de dar seguimiento a que los papás o los niños fueran a terapia, ¿no? Cuando yo vuelvo a entrevistar a la mamá, pues mi intervención fue decirle, bueno, encontramos esto, ¿no? ¿Y qué pasó aquí, no? Y ya ella comienza pues a relatar lo que para ella era muy doloroso, el no poder pues ser madre de manera biológica, ¿no? Y que los niños no sabían que ellos eran adoptados. Entonces era toda una mentira construida dentro de la familia, y a lo mejor para ella también era muy fácil relatar esto, ¿no? En su momento pues yo la veía contándome, ya saben, hasta le brillaban los ojitos y me hablaba de esto, ¿no? Como una madre. Y bueno, era una madre, ¿no? Es una madre ella, ¿no? Pero las condiciones en las que ella manifiesta o es madre, pues a lo mejor no fue la misma que a lo mejor ella hubiera querido, ¿no? Pero ella es madre, ¿no? Al momento de ya adoptar a sus hijos. Cuando ella relata eso, pues le digo, definitivamente se tiene que trabajar, ¿no? Y ya pues concientizamos un poco de cómo esto puede ir relacionado con los problemas de conducta que estaba presentando el niño, entre otras cosas, ¿no? Y fueron canalizados a terapia, y fueron ahí mejorando con el paso del tiempo. Ahorita estoy intentando como recordar si se habló sobre eso con el niño, no lo recuerdo, ya fue hace muchos años, pero al menos fue una de las que sí me ha dejado como impactada, y fue desde el inicio que fueron mis primeros pasitos como ya psicóloga, ¿no? Encargada como orientadora. Pero ese es un caso. Otro me tocó como ya orientadora en una universidad muy lejana, de un caso de un alumno que les doy seguimiento a los chicos que tienen alto índice de reprobación. Entonces me tocó el caso de un chico que cuando lo cito para explorar los motivos de sus faltas, explorar por qué estaba reprobando, y pues buscar estrategias, él llega conmigo y llega muy acongojado y me empieza a explicar que su papá había fallecido, que había sido todo un movimiento, que de hecho ahorita estoy recordando, me contó que hasta fue enterrado en Sinaloa, o sea, se fueron toda la familia, salió de la ciudad, lo enterraron en Sinaloa, fue todo, ¿no? Y ya saben, toda esta actuación de él triste, muy triste, llorando, ¿no? Para su mala suerte, pues él no contaba con que pues yo estaba en contacto con su hermana, quien fungía como tutora del estudiante, ¿no? Cuando ella me habla, hacerme algunas preguntas sobre cómo iba, pues yo con la noticia, pues le digo que lo siento mucho, ¿no? Siento mucho la pérdida de su papá, y pues ¿cuál? ¿No? Todo era mentira, ¿no? Todo era mentira. Ella me dice, pues no, o sea, mi papá está vivito y coleando, ¿no? Ella lo usó así, y ella estaba muy sorprendida, pues, de cómo es que él se había atrevido a matar a su papá, ¿no? Sí. Ya explorando el caso, pues, ¿qué es cómo se intervino? Pues se habló, ¿no? Se citó a la mamá, se citó bueno, digo la mamá, ¿no? A la hermana, se citó a la hermana, los papás ya eran mayores, ya eran personas mayores, y de hecho ellos ya no tenían una relación tan estrecha, ¿no? Ellos ya estaban
pues se la pasaban viajando, ya ellos estaban como en su etapa de reenamoramiento, ya nido vacío, ¿no? Como que los hijos ya muy grandes y órale, ¿no? Ellos ya andaban viajando por todo México, tenían sus actividades, sus propias, pues, compromisos y ya él era el hijo menor.